promovido la caridad como una virtud fundamental. Por desgracia, no han faltado las personas o empresas que han explotado la buena fe y la compasión ajena. En México todo se privatiza o se hace negocio, hasta la caridad. El Teletón es un magnoevento donde Televisa pide a sus televidentes que den dinero para apoyar a los desvalidos. ¿Pero por qué Televisa nos pide dinero para hacer su obra de caridad? ¿Por qué no lo hace con su dinero? Fácil, porque la caridad de Televisa no es para dar dinero, sino para ganarlo. Según el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, las empresas pueden deducir de impuestos todo el dinero que den para la construcción de obras que debería hacer el gobierno. El proceso es sencillo. Miles de ciudadanos donan grandes o pequeñas cantidades y así Televisa concentra millones de pesos en donaciones. Con ese dinero, la empresa televisiva hace una sola aportación a Fundación Teletón a nombre de Televisa. Luego Fundación Teletón le da a Televisa un recibo deducible de impuestos que ésta entrega a Hacienda. Y Hacienda le descuenta esta cantidad de impuestos a la empresa. En resumen, Televisa tiene una ganancia neta. Hacer obras de caridad es loable, pero recaudar dinero con pretextos caritativos y luego utilizarlo para pagar impuestos es una estafa. El gobierno tiene la obligación de proveer centros para la rehabilitación de personas con alguna discapacidad. Con el dinero que gastó nuestro actual presidente en su campaña presidencial, se pudieron haber construido centros en varios estados de la República, y con la deuda que dejan nuestros gobernadores, se puede ayudar a muchos mexicanos con capacidades diferentes. La salud es un derecho, no un negocio. La comunidad internacional ya entendió que la salud de niños con discapacidad debe estar cubierta por los estados, no por las empresas. La integración social de las personas con discapacidad no se logra con depósitos en dinero y donaciones, sino con educación, conciencia y leyes. Televisa gastó 3 millones de pesos en contratar a los encargados de los botes del Teletón. Invirtió 12 millones en camionetas, pero solamente gastó 100,000 pesos en juguetes para los niños. Existen múltiples fundaciones, instituciones y organizaciones que tienen como fin ayudar a las personas con discapacidad. Si te gustaría realizar un donativo, te invito a conocer la Fundación Michu y Mao, Fundación RIE, AMANC, Todos en Crecimiento y Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados. Es necesario reflexionar y actuar de manera humana, tolerante y sobre todo decidida para ayudar a todos los niños y adultos con estas características que los hacen únicos y especiales. Hagámoslo de manera desinteresada y sin aportar las grandes cantidades de dinero, porque si esta fuera la solución, desde 1997 en que inició el Teletón, se hubiera atendido a esta población vulnerable de México. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no.